El grupo étnico austronesio es el más extendido a nivel mundial, desde la parte occidental de Madagascar en África, cruzando el Océano Índico, hasta llegar a las islas orientales del Pacífico, y desde Taiwán en el norte, llegando hasta el sur en Nueva Zelanda. Los grupos étnicos de lenguas austronesias en Taiwán son considerados como los pueblos más norteños de toda esta etnia, y estos incluyen 16 grupos diferentes con una población total cercana a 540.000. Ellos juegan un papel histórico importante en el desarrollo cultural de las lenguas austronesias. Con el fin de preservar la historia y cultura indígena, y para promover el desarrollo general de las poblaciones indígenas de Taiwán, se creó en el año 1996 el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán. Desde entonces, Taiwán ha alcanzado un nuevo hito en la promoción de los asuntos indígenas. La educación es la fundación de la cultura de cualquier grupo étnico. A través de la educación el legado cultural se transmite a las generaciones futuras. El Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán ha establecido a nivel nacional una red de centros de recursos educativos y aulas de los indígenas, con lo cual se ha venido creando un vínculo entre las aulas de clases y las culturas de las tribus. En el Centro de Recurso Educativo y Aula de los Indígenas, el profesor está preparando el telar para la siguiente clase. En el pasado casi todas las mujeres de las tribus sabían cómo tejer, pero ahora, si no tratamos de preservar este arte tradicional, el mismo podría desaparecer para siempre. Los centros de recursos educativos y aulas de los indígenas son la base más importante para promover la educación étnica y son también una de las políticas educativas más importantes del Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán. La Universidad de las Tribus Indígenas se concentra principalmente en los asuntos de índole indígena y se esfuerza por crear una identidad unificada de la tribu. A través de la combinación de lo tradicional con lo moderno se establece un sistema y una base de conocimiento sobre los asuntos indígenas, al tiempo que se desarrollan modelos de educación étnica tendientes a fomentar el talento y crear un entorno propicio para el aprendizaje duradero en las tribus. Las escuelas en las tribus también son parte crucial de la educación indígena y las mismas están abiertas para todos los individuos entre 12 y 18 años, quienes pueden hacer uso de las vacaciones de verano e incluso de los fines de semana para tomar cursos de inmersión para aprender técnicas de agricultura, caza, rituales religiosos, danzas y otros aspectos de la cultura indígena, todo enseñado en la propia lengua del grupo indígena en cuestión. El propósito de las escuelas en las tribus es redescubrir la autonomía indígena en cuanto a la educación, establecer un sistema educativo indígena y fomentar nuevas generaciones de personas indígenas con la preparación idónea tanto en cuanto al conocimiento moderno como en aspectos tradicionales, y que a su vez puedan redescubrir el sustento y vitalidad de las tribus. Esto es algo que tendrá un impacto significativo en la continuación del legado cultural indígena. De acuerdo con un informe de la UNESCO, las 16 lenguas indígenas de Taiwán son todas lenguas en peligro de extinción, y es por esto que el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán trabaja activamente con la preservación de estas lenguas. A través de una iniciativa denominada Salve su lengua materna y enseña a sus hijos la lengua original de la tribu, el Consejo espera que cada familia indígena, tanto en los poblados indígenas como en las áreas metropolitanas, desarrolle el hábito de hablar el idioma original de las tribus tanto entre adultos como con los niños y preservar así la lengua de las tribus. Los ancianos de la tribu son los profesores por excelencia de la lengua original de la tribu. De ellos no solo se aprende la pronunciación correcta, sino también una amplia gama de datos históricos e informaciones prácticas para la vida diaria. La lengua juega un papel primordial en la transmisión del legado cultural. Los exámenes y certificaciones del dominio de lenguas indígenas incluyen las 16 lenguas indígenas y las 42 derivaciones de estas que se hablan entre los indígenas de Taiwán. Estas certificaciones pueden sumar puntos a los estudiantes al momento de solicitar admisión en las escuelas y universidades de todo Taiwán, pero lo más importante es que estos exámenes sirven de motivación para que los individuos utilicen cada vez más estas lenguas y que tomen conciencia de la necesidad de evitar que las mismas desaparezcan.
El Parque Cultural de los Pueblos Indígenas de Taiwán se ubica en la intersección de las tribus de Maya y Sandimen, cerca del río Ai Liao, en el sur de Taiwán. Los principales elementos de exhibición del parque lo constituyen las muestras de los diversos estilos de vida y características particulares de los indígenas de Taiwán, incluyendo sus construcciones, artes y cultura en general. Taiwán tiene el asentamiento de casas de bloques de piedra mejor preservado del mundo. Y recientemente el Ministerio de Cultura de Taiwán lo ha incluido en la lista de sitios y elementos culturales enviados a la UNESCO para solicitar que sean considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el fin de reconstruir la casa de uno de los jefes tribales, la cual había sido destruida por un tifón. La Oficina de Administración de Parques buscó referencia en los manuscritos dejados por el investigador Chijiwa Suketaro, además de consultar los relatos verbales de los ancianos indígenas. Con las informaciones obtenidas se inició la reconstrucción de la obra por un equipo formado por miembros de la tribu. Desde exhibiciones de artefactos hasta archivos digitales, desde presentaciones de danzas tradicionales hasta exhibiciones en el extranjero, estamos adoptando la estrategia de los grandes centros sirven de guía a los centros pequeños, interconectando de este modo los 28 centros de cultura indígena de Taiwán y permitiendo que la cultura indígena sea vista a través de varios medios y llegue a cada rincón de Taiwán. Las tribus de Taiwán no tienen sistemas de escritura propios. A través del establecimiento de la Comisión de los Archivos Indígenas de Taiwán, la cultura tradicional de estos pueblos se puede compilar, traducir, analizar, publicar, archivar y promover. De esta manera, el conocimiento tradicional, la sabiduría popular, los cantos y las leyendas de esta gente se pueden preservar de manera permanente. En el año 2005 se fundó en Taiwán la primera estación de televisión indígena en Asia. Las tribus de Taiwán finalmente tienen una plataforma de medios para expresar sus propias voces. Este es el sitio donde se celebra cada 2 años el rito ceremonial de los enanos Pastahai, de la tribu Saixia. El equipo de información y prensa de televisión indígena de Taiwán cubre el festival desde el principio de las preparaciones hasta el final del festival. Con la producción y transmisión de varios tipos de programas a través de la estación de televisión indígena, el público se informa y adquiere un conocimiento correcto sobre la cultura indígena, conocimiento necesario para aprender a respetarla. En el año 2012, la Conferencia Internacional de los Grupos Austronesios, titulada Oleadas, Composiciones y Resonancia, fue celebrada en la Biblioteca Nacional de Taiwán. Con su asistencia, el presidente de Taiwán mostró gran apoyo a esta conferencia. Los austronesios forman uno de los grupos étnicos más importantes de la villa global actual. Taiwán, como centro cultural austronesio, debe asumir la responsabilidad del intercambio entre los países austronesios, compartiendo nuestras experiencias y mejorando la visibilidad de la cultura austronesia en el escenario internacional. El Simposio de Intercambio Académico sobre los indígenas taiwaneses y las minorías étnicas de China continental, así como otras iniciativas de intercambio industrial, cultural y turístico han contribuido a mejorar significativamente las relaciones entre los dos lados del estrecho. Además, debemos presentar al mundo la cultura indígena taiwanesa, aprender de la sabiduría y la experiencia de los indígenas de los diferentes países, promoviendo activamente una visión más internacional entre las tribus de Taiwán para que éstas se interesen por tomar parte en los asuntos internacionales de índole indígena.